Saludos cazadoras y cazadores, aquí Wooden Skull Mask. RWBY. Es interesante el ver cómo ha crecido esta serie web a lo largo de una década. Merchandising, novelas, videojuegos y por supuesto, crossovers con otras franquicias. Y hoy toca hablar del más reciente de ellos, RWBY X Justice League. Wooden Skull Mask. Bien, esto es realmente un desmadre, así que como diría Pyrrha, vayamos por partes. Para empezar, ¿de dónde surgió esto? Es bien sabido que DC hace crossovers con lo que sea, pero ¿por qué con RWBY? Originalmente tenía planeado explicar desde el principio cómo fue que llegamos a este punto de tener un crossover entre una webserie y los pilares del cómic, pero me di cuenta de dos cosas. No entiendo un carajo cómo se mueven las mafias de los medios de comunicación. 10. No, comando. Que quede claro para todos los que están en el stream de testigo, Skull acaba de monopolizar todo el metro de los nuevos Estados Unidos. Y no es tan necesario entender estas movidas. En un resumen rápido, en 2014 Rooster Teeth es adquirido por Fullscreen, una subsidiaria de otra subsidiaria de AT&T. En 2018 AT&T concreta un acuerdo para adquirir Time Warner, que como sabemos es propietaria de DC Entertainment. Con esto Rooster Teeth pasaría a ser una subsidiaria de Warner Media. Así que, con esto, en la New York Comic Con del 2018 se anunciaría una colaboración para publicar una serie de cómics de RWBY. También de Jim Locke, pero a nadie le importa Jim Locke. Ya en 2021 se anunciaría el primer crossover de RWBY con los iconos de DC, RWBY X Justice League. Sería lanzado primero en su versión digital, seguido de su versión de grapas. Esta historia nos ubica en un punto entre los primeros 3 volúmenes. Personajes como Clark Kent, Bruce Wayne y Diana Prince son habitantes de Remnant. Cosas como su identidad, historia y habilidades están adaptadas a lo visto en la serie. Además que también rondan un margen de edad cercano a las protagonistas. Lo atractivo de este cómic era ver a los personajes de la Liga de la Justicia reimaginados dentro del mundo de RWBY. Algo así como los OC que siempre vemos en los fanfics. Después de esto vendría el segundo crossover titulado DC RWBY, el cual saldría en 2023. Esta historia no es una continuación de la anterior y de hecho forma parte de una continuidad distinta. Aquí es el Team RWBY quien termina llegando al mundo de DC, junto con los Grimms, pues parece ser que ambos universos están fusionándose. Lo interesante de este cómic era ver al universo DC interactuando con los Grimm, y el cómo esta vez el equipo RWBY se adaptaría a este universo. Podría hablar a profundidad de la historia de ambos cómics, pero como dije, no es necesario, porque al final, las películas no tienen relación alguna con ningún cómic. La primera película fue anunciada en la RTX de 2021, un año antes de que saliera el segundo crossover en cómic, y esta fue estrenada hasta abril de 2023, apenas 3 días después de concluido el volumen 9, siendo la segunda parte estrenada el 17 de octubre del mismo año, 2 meses después de concluido el segundo crossover del cómic. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene preparada esta biología? Lo primero es el aspecto técnico, el cual está a la par de los últimos volúmenes de la serie, con sus altas y bajas. Pero lo que sí hay que remarcar es que, por primera vez, tenemos doblaje latino de RWBY, algo que la comunidad esperaba por años. Al ser este un producto más de Warner que de Rooster Teeth, su doblaje estuvo a cargo de Warner Bros. Animation y el grupo etc. Y se podría decir que estuvo a la altura de las expectativas. Es un trabajo bien hecho. El elenco principal lo conforma María Teresa Gracina Rojo como la voz de RWBY. Vaya coincidencia. Lydia Abboud como la voz de Wise, Navid Cabrera como la voz de Blake y Joyebet Meyer como la voz de Yang. Todas ya tienen bastante experiencia dentro del doblaje, y hacen un gran trabajo a la hora de darle voz y personalidad al equipo.
Ciertamente las voces distan bastante de las originales, siendo un poco más sobrias y menos remarcadas, sobre todo en los tonos agudos. Pero está bien, el doblaje no es imitación. En todo caso, mi favorita fue la de Yank. El resto del elenco igualmente tuvo una gran interpretación. El resto de personajes pertenecientes a DC cuentan con las voces a las que ya estamos acostumbrados en la versión latina, por lo que de nuevo no hay mucho que añadir. Dicho esto, pasemos a hablar del contenido en general de las películas, para la cual no estaré solo, pues me acompaña Bekashi. Bien, mi nombre es Bekashi el Segador de Bronce y voy a aportar un poco de mi opinión con este video. Cuando se anunció este crossover, la verdad no pude evitar emocionarme, ya que, tras haber leído los cómics originales, generó cierta expectativa con la misma. Sin embargo, tras enterarme que la película estaría alejada de lo visto en los cómics, comencé a tener cierto grado de dudas, pero una vez que vi la primera película, las dudas serían reemplazadas por una agradable sensación. Como ya había dicho antes, el primer crossover toma lugar entre los primeros 3 volúmenes, mientras que esta historia ocurre durante un punto del volumen 7, cosa que no nos revelan hasta el final de la misma, pues muestra a los personajes con sus apariencias de los primeros volúmenes, pero también nos va dando pistas de varias cosas que no cuadran. La primera película nos cuenta la historia de cómo ya sabemos el equipo Ruby y la Liga de la Justicia están dentro de una simulación virtual, y la verdad esta parte me gustó mucho. La idea de la Liga de la Justicia como niños me recordó mucho a ese episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada en donde Linterna Verde, Batman, Superman y la Mujer Maravilla se terminan convirtiendo en niños. Me dio muchas vibras similares a ese episodio, ya que pudimos ver a los personajes que todos conocemos de una forma más vulnerable. Además de que el personaje de Jessica Cruz, Linterna Verde, me encantó. Es un personaje que me atrevo a decir que se carrea la película completa. Su actitud, su diseño y su ansiedad, además de su bonita relación con el personaje de Yaun, la vuelven uno de los mejores personajes de esta película. Hablando de relaciones, esa fue otra cosa que me agradó mucho, las relaciones entre los personajes. Ver a Weiss coqueteando con Batman, o Mujer Maravilla hablando con Blake y Jan como buenas amigas, fueron cosas que me gustaron mucho, ya que la Liga de la Justicia, si bien se ve que son personajes externos al mundo de Ruby, se sienten parte del mismo. Sin embargo, no puedo decir mucho de los personajes de Cyborg y Vixen, ya que siento que no aportan mucho a la trama, y tampoco con Flash hasta el último acto de la película, donde se nos revela que él todo el tiempo fue el villano Cyborg, villano que yo no conocía porque no le sé mucho a DC. XD. Lamentablemente esta movida no me convenció del todo, aunque lo que sí me gusta fue cómo le dieron continuación a este problema de Flash siendo poseído por Kilgore en la siguiente película. Y lo último que tendría que destacar de esta película son los diseños, sobre todo el de Batman y el del Linterna Verde, siendo a mi opinión los mejores. En general, esta primera parte se siente algo extraña. Como dije, el objetivo de un crossover es ver a los personajes adaptarse a un nuevo entorno e interactuar entre sí, lo cual la película cumple. Claro está que para la Liga de la Justicia estar atrapado en otra dimensión es como cualquier martes de oficina, así que se le agrega el plus de hacerlos jóvenes, por lo que como crossover cumple, pero en cuanto a trama es bastante dispersa. Hay bastantes personajes y por ende demasiadas subtramas, donde irónicamente quienes serían las caras principales, Ruby y Superman, no tienen mucho tiempo en pantalla. La subtrama de Weiss y Batman me parece muy buena, pues toma una faceta de Batman bastante olvidada, la de ser detective. En cuanto a la subtrama de Yankee Blake con Wonder Woman, en general está bien, aunque creo que no aporta mucho eso de hacerle de Uber. Y sin dudas la subtrama que más brilla es la de Yaun con Jessica Cruz. Un poco polémica porque hay gente tanto a favor como en contra de darle tanto protagonismo a Yaun, pero diría que al menos aquí valió la pena. Y dicho esto, sobra decir que excepto por Flash, que es parte importante de la trama al final, los otros personajes sobran. Si dices que eran importantes para la película, no estás siendo sincero. Pero si dices que el triángulo amoroso de Nora, Ren y Cyborg está bien culero, se oye feo. Realmente la cosa más innecesaria de la película. Con tantas tramas y con las cosas ocurriendo tan rápido, es difícil llevarle el hilo a la historia. Para expresarlo de una manera,
Realmente se siente como un trabajo en equipo donde cada quien hace una parte por separado y después lo juntan todo. La segunda entrega ya tomaría lugar aparentemente después del volumen 9. Y digo aparentemente porque no se hace mención alguna de lo sucedido en la misma. Pero claramente se siente conectada a ella. Por parte de la Justice League, estos eventos ocurrieron apenas con horas de diferencia. La segunda película mejoró muchos aspectos de la primera, continuamos donde lo dejamos en el volumen 9 y ahora el equipo Ruby es quien va al universo DC. Esta idea me emocionaba bastante, sobre todo desde los trailers, donde se veía que ahora el equipo Ruby obtendría poderes y la verdad que buenos poderes les dieron. Los poderes que eligieron para el equipo Ruby fueron muy buenos, ya que genuinamente se sienten como evoluciones o potenciamiento de sus semblanzas. Por ejemplo, Ruby, quien podía moverse a gran velocidad, ahora puede teletransportarse. Jan, quien tenía la habilidad de almacenar daño y liberarlo, ahora puede generar explosiones de fuego, y por último Blade, quien anteriormente tenía la peor semblanza, siendo que solamente le permitían crear clones de sombra para escapar, ahora tiene a mi opinión el mejor superpoder de todos, pudiendo manipular las sombras y usarlas casi como si fuera un anillo de linterna verde. Lamentablemente, como Wei solía ser el personaje con la mejor semblanza en Remnant, aquí directamente la nerfearon al dejarla sin poderes, pero eso no le quita las opciones de seguir luchando, siendo que ahora se vale de su inteligencia. Ahora, hablando de enemigos, esta fue la parte que más me impresionó de toda esta película: el regreso de Bats. Bats para mí estuvo algo desaprovechado en la serie original, ya que el tener a un científico malvado, que de hecho Ruby tiene 3 científicos malvados, pero realmente nunca han hecho nada muy relevante con ellos. Y el volver a ver a este personaje me emocionó bastante, más porque ahora viene en modo Cyberpunk Turbo tuneado y con 2 brazos extra además de doble pistolón. Su diseño es brutal, me encanta, aunque quería ver una pelea cuerpo a cuerpo de este contra el equipo Ruby. Lamentablemente solo se limitó a hacerla de invocador aventándole scrims a cada rato. Siento que ahí la película quedó mal porque daba para una épica pelea, pero al final la resolución de esto es buena, ya que prácticamente revivieron a Bats pero lo dejaron en el universo de DC, atrapado en una simulación para que este no interfiera en el mundo de la serie. Esto fue un acierto que les permitió hacer una movida tan arriesgada como revivir a un personaje de la serie original sin ninguna consecuencia que pueda afectar a la historia, así que ahí le doy otro punto a la película. En cuanto a los diseños, todos los diseños de los personajes me gustan, sin embargo, no dejo de pensar que los personajes de la Mujer Maravilla, Canario Negro y Killer Croc se ven un poco extraños, como que no terminan de encajar bien en el CGI donde se animó, pero esto queda balanceado con el increíble diseño que le dieron a las protagonistas, ya que Ruby, Jan, Blake y Wei se ven geniales. Los diseños quedan perfectamente con los personajes, dándole a Blake y a Ruby diseños muy ligeros que le apoyan a su estilo de combate, y a Jan directamente dándole una armadura tipo amazona que refleja su carácter guerrero. Weiss recibe una versión más heroica de su clásico vestidito, el cual la hace ver bastante linda. ¿Y recuerdan la trama que les mencioné sobre la posesión de Flash? Bueno, aquí se recupera esa trama y ahora Flash se ve agobiado por el hecho de que Kilgore lo vuelva a poseer, cosa que me gustó porque es una conexión directa a la película anterior. Pero sobre todo me gustó la plática que Ruby tiene con Superman, demostrando que ambos son tan parecidos pero a la vez tan diferentes. Son guerreros que han combatido al mal por mucho tiempo y que a su vez han perdido más de lo que les hubiera gustado, culminando todo esto con la frase que le dice Superman a Ruby: pienso en mis padres todo el tiempo, más no pienso en alcanzarlos pronto. Algo que genuinamente me encanta porque nos deja ver cómo ambos personajes aprenden uno del otro. La batalla final estuvo bien, como ya lo dije, me hubiera gustado que la parte contra Bats hubiese sido más larga, pero la mejor parte sin duda fue la Yankee ver psicópata. Si tuviera que darle una calificación final a ambas películas, a la primera película le daría un 7,9 ya que cumple con su objetivo de entretener. No es la octava maravilla del mundo, pero es muy decente cuando de crossovers con DC se habla. Mientras que a la segunda película, esta sí le voy a dar una calificación más alta de 8,6 ya que tiene muy buenas ideas y las ejecuta de una buena forma. Sin embargo, muchas de esas ideas se quedan solo en eso, ideas que no las termina de explotar, y por eso no logra alcanzar una calificación más alta. En fin, esto ha sido solo mi opinión, así que los dejo con Scully. Si quieren ver contenido acerca de Ruby, pueden seguir mi canal, apenas estoy empezando, pero prometo llegar a ser constante. Retomando lo dicho por Becca, esta película está mejor estructurada que la primera. Pese a que de nuevo los personajes están separados, al menos sientes que sus tramas están mejor conectadas.
Y claro, como toma lo ya establecido en la primera película, puede desarrollar la conclusión de mejor manera. Aunque ya en la última cuarta parte de la película, de nuevo las cosas ocurren tan rápido y tan aleatoriamente que es difícil llevarle el hilo a la historia. Llegando a los villanos, en la primera parte tuvimos a Kilgore, famoso por... No culpo a nadie si no lo conocen. Cuando se habla de villanos de Flash, uno piensa en los Rocks o cualquier velocista recolor. Supongo que aquí fue usado porque cumplía con lo que requería la historia. Pero la verdaderamente maestra detrás de todo, Watts. Sin duda uno de los mejores villanos de RWBY. Yo no diría que realmente estuviera desaprovechado, más bien diría que no tuvo un cierre digno. Simplemente caducó ahí al fondo en el volumen 8. Esta historia nos da otro cierre para él. Como buen loquito tecnológico, decidió hacerse un respaldo en caso de que todo fuera al traste. Pero desde aquí todo se pone demasiado fumado. Con unas movidas electrocomputacionales hidrogenadas multiversales subatómicas patentadas, logró dar con otro universo y aparte poder manipular a los Grimm. Por lo que hizo un trato con Kilgore, y su plan era rehacer otro universo a su imagen y semejanza. En la primera película nada más estaba calando el sistema. Pese a lo absurdo de esto, me agrada ver a Watts siendo Watts. No solo aprendió a crear sus propios Grimms, sino que los adaptó para pelear con la Liga. Cosas como hacerlos crear Kryptonita, o los pequeños detalles como atacar a Black Canary directo a la garganta. Se ve que el tipo sí piensa en todo. Pero de nuevo coincidiendo con Becca, una pena que no tuviera escenas de combate. Sé que él se caracteriza por mantener distancia y mandar chingaderas al azar, pero si ese era el caso no veo por qué darle un nuevo cuerpo robótico. La típica arma de Chekhov. Aún así, me parece mejor cierre para Watts que el del volumen 8. Ahora lo más importante, ¿cómo trató este crossover a sus protagonistas? Bueno, creo que cada película hace un acercamiento a los forasteros. En la primera se explora más a la Liga de la Justicia. Hacerlos adolescentes puede sonar un poco ridículo, pero en los casos de Bruce y Jessica creo que funciona un poco mejor, pues conociendo un poco de su trasfondo y su pasado, se entiende el por qué están más llenos de dudas en esta etapa. Con los demás personajes de la liga no se sale mucho del cliché de la adolescencia. Y repito, de nuevo, tremenda mafufada eso del triángulo amoroso. Además, tampoco es como que DC sea muy ajeno a esta parte de hacer adolescentes a sus personajes. La segunda película toma más énfasis en el Teen RWBY, sobre todo en RWBY Wise, y de cierta manera esto sirve como complemento del volumen 9. Revisando cómo se relacionan los personajes unos con otros, Jan con quien más se relacionó fue con Barry en la segunda película, tomando como el tema el no culparse por los traumas del pasado, por todo este asunto de la posesión de Kilgore. Con Blake, con quien más se relaciona fue con Wonder Woman en la primera película, sobre lo que era ser un guerrero desde que se nace, un poquito metido con calzador la verdad. Con Wise en ambas películas con quien más interactúa es con Batman. En la primera vemos a Bruce experimentando lo que es tener poderes, y considerando dónde hace una mayor diferencia. En la segunda película esta vez es Wise quien tiene que lidiar con todo lo ocurrido con Atlas, cosa que tomó muy a la ligera el volumen 9. Y finalmente tenemos a Ruby y a Superman. En la primera película se toma el tema del liderazgo y qué es ser un líder. Y en la segunda, lo que es ser un héroe y el autosacrificio. En cuanto a diseños, me gustan en su mayoría. Estos son diferentes a los de los cómics, y algunos no distan mucho de su versión impresa, pero en general me gustaron. Por ejemplo, el de Yankee y Jessica me gustaron más que los originales, pero otros como el de Wonder Woman prefiero su versión del 2021. La de la película parece como una pirra con otra skin. También las escenas de acción son bastante buenas. Y hay bastantes. Demasiadas. Diría que las peleas nunca terminan. En conclusión, esta bilogía puede no ser perfecta. Tiene varios fallos en su desarrollo y ritmo. Además,
hay muchas cosas que no se pudieron aprovechar de forma correcta. Y se siente bastante la ausencia de música, algo que era característico de RWBY. Pero si hay algo que debo reconocer, es que respeta a sus personajes. La gente que me conoce sabe que no soporto a Batman, pero en este caso recordaron que es humano, con sus pros y sus contras. Resiente sus propias limitaciones, no es invencible, pero tampoco es un bulto. Es serio pero no arrogante, y por supuesto, toman su faceta de detective. No es para nada el Gary Stu invencible que nos han querido vender desde hace rato. En resumen, creo que Batman está mejor representado aquí que en muchos medios recientes. Y en cuanto a Superman, actúa como un líder, un compañero, y como un guía para RWBY. Él la entiende perfectamente, pero se nota que cuenta con más experiencia y puede transmitirle esto de gran manera. Simplemente, ese sí es Superman, carajo. Otra cosa que quisiera decir es que hubo una polémica acerca de estas películas, sobre que desviara un presupuesto importante del volumen 9, lo cual ya quedó desmentido. Warner fue quien puso el dinero para esto, y pues el equipo de RWBY tomó el proyecto ya que les aseguraba tener trabajo por más tiempo. Chamba es chamba, por lo que diría que realmente vale la pena darle una oportunidad si no lo has hecho. Es otra de estas cosas que no son necesariamente canon, pero no harían daño si lo fueran. Aunque esto lo digo más por parte del fandom de RWBY, ya que por lo que he visto no tuvo muy buena recepción de parte del fandom de DC. Pero si alguien quiere dar un vistazo, les puedo decir que es algo para salir un poco del status quo. Porque no importa de dónde vengan los héroes, siempre será bueno verlos trabajar juntos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienes algún comentario acerca de este video o acerca de las películas, estaré encantado de leerlo. Recuerda seguir al Mirror Posting en Facebook para más contenido de RWBY. Puedes apoyar este canal con un like, una suscripción y compartiendo. Ya casi llegamos a los primeros 1000 suscriptores. Ayúdame a alcanzar esta meta. Sin nada más que decir, se despide Gooden School Mask.